que Venezuela transita un camino que no tiene que ver con la democracia, que no tiene que ver con la democracia que nosotros conocimos y la democracia que queremos, que aspiramos, que es una democracia con separación de poderes y donde los ciudadanos tengan derecho a defenderse del Estado sin que tenga de antemano la condena preparada. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de seguir analizando este caso de la petrolera militar. Esperaremos que haga las cosas mejor que lo que está haciendo PDVSA ahora. No se les vaya a ocurrir ahora ya como recomendación a los militares, al almirante, él no, él es almirante, él es mayor general Padrino, no se le vaya a ocurrir a usted ni traer, mire, le voy a dar unos nombres para que usted ya sepa, no se le vaya a ocurrir traer a Ali Rodríguez. A Yaramendi. A Yaramendi. No se le vaya a ocurrir, mire, que no se le vaya a ocurrir entregarle esa petrolera a Rafael Ramírez. Oye, ¿verdad? Por favor, no. Eso sería la causa. Mire, y le voy a decir más todavía, mire, no se le ocurra, general, estar contratando a Eulogio del Pino una vez que lo voten de PDVSA. Y en la tesorería de la empresa, ponga mucho cuidado, porque por ahí hay un malpica. Sí, y cuidado que usted se le ocurre colocar en la tesorería de la empresa a este muchacho Malpica, porque ese muchacho parece que no hizo las cosas bien, y lo malo fue que lo quitaron también sin que nadie se diera cuenta, así como lo nombraron, lo quitaron, y no se sabe por qué, si fue por la fiesta que había en una isla del Caribe, o si es con la asociación que hay con unos muchachos que están en el exterior, que por cierto, de eso también tenemos que hablar, porque el fiscal, fíjate tú, el fiscal del caso de los muchachos sobrinos de Cilia, ha pedido una prórroga de la audiencia, porque al no tener evidencias ni pruebas, entonces no hayan que hacer ahora, entonces están pidiendo una prórroga para ver si pueden conseguir a alguien que declare contra los muchachos, contra los jóvenes. ¿Lo hizo el fiscal o hizo la defensa? Bueno, yo no sé. Parece que quien lo ha hecho es la defensa reiteradamente. Bueno, yo sé que yo me informo por mis propias vías. Pero ¿no? una cosa para decirle al señor Padrino, al mayor general, que deja PDVSA para que siga produciendo el petróleo que se le va a dar a Cuba y se le va a dar a los otros países. Y él se dedica a producir el petróleo que nosotros podemos exportar y vender en el mercado internacional. Eso sería una buena solución. PDVSA quedaría produciendo unos 300, 400 mil barriles, los 100 mil que se le da a Cuba y los otros que se le dan a los otros países amigos. Y usted, mayor general, usted se dedica a producir petróleo para ese mercado, inúndelo totalmente. Pero y lo malo de todo esto, Arena, es que el venezolano vive en una profunda desinformación. Porque, fíjate tú lo que trae Panorama en el día de hoy. Panorama dice, petróleo importado mejora rentabilidad del crudo nacional. Oye, petróleo importado mejora rentabilidad del petróleo nacional. Ponlo aquí porque me interesa que lo veamos. Porque no puede ser que el periódico, que hace un gran esfuerzo, que tiene 100 años, que hace las cosas, que hace sus cosas bien y que obviamente es un patrimonio de los zulianos, sea capaz de tener un titular como este. Petróleo importado mejora rentabilidad del crudo nacional. No es la rentabilidad lo que mejora el petróleo importado. El petróleo importado lo que hace es que el petróleo venezolano, que es pesado y extrapesado, con un petróleo liviano lo hacen mucho menos pesado y lo pueden vender en los mercados internacionales, porque si no lo podrían vender el petróleo nacional, pero no es rentabilidad. Entonces este joven llamado David Rodríguez escribe y la gente puede pensar, mira, entonces, ¿por qué? Vamos a seguir importando petróleo. En lugar de importar 500 mil, importamos 1 millón. Claro. Entonces, yo por supuesto entiendo que esto no son cuestiones interesadas, sino que simplemente se trata de conocimiento desde el punto de vista de lo que significa la rentabilidad. Entonces, es obvio, o más que obvio, que el periódico tiene que tener en su redacción o en la parte titular a alguien que sepa lo que está leyendo. Esto me parece preocupante. Es preocupante lo que tiene. Petróleo importado mejora rentabilidad del crudo nacional. Entonces, pero además de eso, dice, insiste en que la práctica se realiza desde hace 30 años. Esto es por la crítica que hay en el sentido de considerar que Venezuela no debería importar petróleo. Pues yo estoy de acuerdo que se importe petróleo, pues si Venezuela tiene un mar de petróleo pesado, lo lógico es que busque petróleo liviano para lograr hacer una mezcla y esa mezcla tiene mejor precio internacional. Que se haya hecho desde hace 30 años, a lo mejor sí. Lo que no se había hecho hace 30 años es comprarle petróleo a los Estados Unidos, que por lo demás es quien ha podido vendernos a crédito. Porque resulta que mira, ni Argelia, ni Angola, ni Nigeria, ni tampoco los hermanos rusos nos quieren vender petróleo porque Venezuela no les ha pagado. Y los barcos, los tanqueros estaban allí cerquita esperando que pagaran cash para entregárselo. Entonces, ¿qué hicieron?
En los Estados Unidos, Venezuela tiene una empresa llamada Citgo. Entonces, los vendedores de petróleo norteamericanos que no son el Estado americano, el Estado de Estados Unidos, de Norteamérica, sino que son sectores privados, le venden a Citgo, le fían a Citgo, porque saben que si Citgo no les paga, Citgo entonces tendrá que entregarles alguna prenda. Y entonces por eso tuvieron que los únicos que les pueden vender petróleo a crédito a Citgo son los norteamericanos. Pero no, a mí me habían dicho, yo crecí siempre con eso, yo fui un hombre muy gran antiimperialista. Si es que yo era un antiimperialista. Y lo primero que me decían era que los gringos querían cogerse el petróleo venezolano, que los gringos venían por el petróleo venezolano, que todo lo que hacen los gringos era por cogerse el petróleo venezolano. Bueno, resulta que los gringos tienen mucho petróleo, yo les digo gringos por cariño, ¿no? Tienen mucho petróleo, tanto que ahora son capaces de fiarnos petróleo a nosotros. Y entonces la preocupación es para que la gente no siga creyendo que seguimos enfrentados a ellos y que desde hace 30 años compramos petróleo, no, pero a los Estados Unidos, que yo sepa, es la primera vez que le compramos petróleo y no será la última vez. Y no será la última vez. Ahora, si la empresa militar va a explotar petróleo, ¿verdad? No sé si tiene condiciones de exploración, pero si va a explotar petróleo, a lo mejor le dan una parte de la faja del Orinoco, ese es petróleo pesado. Los petróleos livianos de Monagas vienen en franca declinación y tendríamos que comprarle petróleo a los gringos. Y entonces veremos a Padrino, que es el presidente de la empresa, reunido con el presidente de la ExxonMobil o de la Chevron, o contratando servicios con Halliburton y con la Schlumberger. Que tú veas como... eso que hizo el Papa en México y en Cuba, porque al Papa le gusta mucho Cuba. El Papa es pro-cubano. Lo puede hacer Padrino también, facilitando las cosas ahí con los gringos. Bueno, el caso es que Caminpec, así se llama la empresa, Caminpec, a la larga, de seguir las cosas así, va a sustituir a PDVSA. Y de PDVSA nos quedará el recuerdo. Yo creo que ya lo que hizo los estropicios, lo que dejó Ramírez de PDVSA da lástima. En alguna ocasión Ramírez tendrá que venir y ojalá que le den permiso a los ministros. Ojalá que Maduro le diga a los ministros, vayan a la Asamblea a rendir cuentas, porque la Asamblea es la representación popular. La Asamblea radica la soberanía popular. No, pero si Maduro les dijo que fueran. Lo que pasa es que los ministros no le hicieron caso. Porque a Maduro no le hacen caso. ¿No le hace caso a nadie? No, chicos, si es que eso no ves de ahora. A Chávez tampoco le hacen caso. Yo me acuerdo que cuando una vez Chávez decretó la guerra a Colombia, y lo dijo, y yo te digo, mira, yo me veía mis programas de Chávez con vehemencia. No, con presencia militante. Que es entonces, Chávez un día... vehemencia militante. Pero vehemencia militante. Entonces resulta que Chávez un día le declara la guerra a Colombia y ordena, un momentico, esto lo tengo que decir, un momentico, ordena enviar 10 batallones a la frontera y estaba el ministro de la Defensa, que por lo demás, que por cierto, ministro de la Defensa zuliano, de la Pomona, el ministro se sentó, el ministro estaba ahí chateando. Chico, tú sabes que el ministro, tú sabes que yo tengo que defenderlo porque es de la Pomona, chico. Yo sé, pero el ministro, chico, el tipo ni se levantó a llamar por teléfono. Mire, el ministro tiene una hernia en la cervical, tiene una hernia en la columna. Yo sé que tiene una hernia. Tiene una hernia, Francisco. Y lleva balado. Y él estaba en plena consulta vía Skype con su médico. Bueno, mira, lo cierto Eso fue lo que yo supo que me dijo la señora Marta Rodríguez, que vive en La Pomona al lado del ministro. Lo cierto es que el ministro ni se levantó, ni llamó por teléfono a nadie. Y yo dije, a este presidente nadie le hace caso. Mira, Chávez dijo que iba que capturaran a Valentín Santana. Eso y dijo, si no lo capturan, yo voy a salir detrás de él. Y Valentín Santana vive más o menos vive como a 2 cuadras. No, más de 2 cuadras, porque que ir de Miraflores al 23 de enero hay más de 2 cuadras. Se lo cerquitica, pues. Es más, si el presidente se montaba en la azotea de Miraflores, podía ver a la casa de Valentín. Pero ¿sabes por qué no lo encontró? ¿Sabes por qué no lo encontró? Porque el presidente Chávez fue ese día disfrazado del Pavo Luca. Bueno, amigos, con esto último nos tenemos que ir a la pausa, pero ya regresamos con ustedes.
¿Su empresa o negocio requiere acceso a Internet de calidad y alta disponibilidad? Entonces es el momento de contactarnos. Gandalf Comunicaciones le brinda soluciones de Internet e interconexión inalámbrica para que se mantenga conectado con su empresa y sus aliados comerciales las 24 horas del día, los 365 días del año. Solicite el plan que más se ajuste a su organización llamando al 0500 Gandalf 0500 426 3253 o por www.gandalfk.com. Gandalf, siempre conectados. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the... Síguenos. @Global TV Zulia. Diferentes. Programa mixto que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requiere la supervisión de padres, representantes o responsables. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino
Aquí seguimos, amigos, ahora en compañía de Néstor Rincón, conocido empresario zuliano, y un hombre que de alguna manera intenta poner sus ideas en práctica, ejerciendo su derecho a ser candidato en algunas oportunidades a alcalde, otras veces a diputado, en fin, pero siempre lleno de inquietudes. Nos visita hoy en el programa porque él y otros más están trabajando en una perspectiva, analizando las perspectivas económicas para el 2016 y tratando de promover ya de una vez un plan estratégico para darle solución a los problemas que dice que tiene el país. Y es obviamente interesante porque la planeación estratégica es una herramienta muy importante que ha sido exitosa en un sinnúmero de casos y que ellos seguramente, con el apoyo del IGES, que creo que también está de Alberto Zambrano, un economista, de los más brillantes economistas del Zulia, está, digamos, en apoyo a esta propuesta. Vamos a dejar que Néstor Rincón nos hable de la propuesta, pero antes quiero decirle que este fin de semana falleció el rey de la bandola, Anselmo López. Anselmo López. Y verdad que bueno, Anselmo tenía 82 años y aún estaba ejecutando bien la bandola, es decir, estaba en plenas facultades, pero lamentablemente falleció. Y tenemos que enviarles condolencias a su familia, a sus amigos y sobre todo al mundo de la música venezolana, que se resquebraja un poco por la partida de este bien llamado rey de la bandola, Anselmo López. Pasa sus restos y ya vendrá otro venezolano capaz de hacer lo que él hacía con la bandola, porque los venezolanos, de verdad, en el área de la música, son grandes triunfadores. Sí. Y nos falta poco para que llegue otro, porque ya lo que estamos bailando es joropo. Sí, no, pero es que el problema es que estamos bailando a joropo, pero el asunto es que la producción de alpargatas se viene a menos, porque la única fábrica de alpargatas que viene al país, el gobierno la intervino. Y entonces, como todas las cosas que hace el gobierno, la intervino y se acabaron las alpargatas porque ahora que no hay cuero. Porque no hay cuero, porque no hay vaca. La culpa es de Lorenzo Mendoza. Néstor Rincón, mira, tú sabes cómo son las cosas aquí en este programa. Aquí no hacemos entrevistas, lo que hacemos es que conversamos y pasamos un rato más o menos agradable, sí, a veces. Está bien, bueno, muchas gracias a ambos por esta oportunidad y al canal. Sí, coincidimos todos en los pronósticos y en los escenarios que, por ejemplo, plantea la gente de Interlaces, de Data Análisis, para no mencionar a sus voceros, en que Venezuela está en una gran crisis. También coincidimos en que hay centenares de pronósticos de analítica y otras empresas que se ocupan del análisis macro y microeconómico, también de Bank of America y de las principales tenedoras de riesgo de Estados Unidos. Y ese pronóstico y esos escenarios también se observa en los supermercados, en las farmacias y en el comercio en general, donde al ciudadano de a pie no le alcanza el dinero para comprar los insumos básicos. Y empezamos a observar síntomas de hambruna, donde las personas están comiendo arroz con puré de papa, arroz con plátano, y no pueden agregar el contenido de proteína. También se observa la crisis cuando tú ves, por ejemplo, en una cárcel los presos con armas de fuego de alta potencia disparando al aire en medio de una celebración de la muerte de alguno de los que ha estado preso. O si ves aquí en Maracaibo cómo en un edificio entran de pronto un comando y desvalijan 17 carros. De manera que la crisis económica y social tiene diferentes presiones y son a la vista. No hay mucho que agregar a eso. En donde sí hay mucho que agregar es cómo resolver esa crisis. Cómo resolver la crisis. Y nos preocupa profundamente, Ender, que no vemos propuestas concretas para resolver la crisis. Incluso no vemos ni en periódicos ni en medios impresos ni digitales análisis ni debates de cómo podemos resolver la crisis. Y es allí entonces donde nosotros estamos presentando una propuesta en la que muy claramente decimos que la única solución a la crisis económica y social que tiene el país es un plan estratégico
de amplia consulta en el que conjuntamente el Estado y la iniciativa privada promuevan el desarrollo armónico de la economía del país. Porque ese plan estratégico que te obliga a definir objetivos de corto plazo para atender la emergencia, de mediano plazo y de largo plazo, como lo hacen todos los países, ciudades, empresas exitosas del mundo, incluyendo Polar, porque estoy seguro que Lorenzo Mendoza, que tú acabas de mencionar, tiene su plan estratégico, sin duda alguna. Entonces vemos que para el país y el común de la gente, para el ciudadano de a pie, no hay una orientación sobre ese aspecto. Más grave aún es que eso está previsto en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en el título 6, capítulo 1 del sistema socioeconómico y del régimen socioeconómico y de las funciones del Estado en la economía, establece un mandato del constituyente respecto a cómo debe ser el desarrollo armónico de la economía. Y dice que tiene que ser mediante una planificación estratégica, que además la caracteriza como democrática, participativa y de consulta abierta, para generar los puestos de trabajo necesarios, elevar la calidad de vida, aumentar el valor agregado nacional, es decir, lo que hablaba Julián Pietri de sembrar el petróleo, que no era otra cosa sino tecnificar el campo para crear producción masiva de alimentos y atender la demanda nacional, y que quedara un excedente para la exportación, sembrar de fábrica las principales ciudades del país para transformar esa materia prima en productos terminados. Lo dice claramente y tiene 17 años en mora. Lo que nos preocupa, y es lo que vamos a debatir este 3 de marzo en la Cámara de Comercio de Maracaibo, unos 200 empresarios, junto con profesores de algunas universidades y expertos en el área de la planificación, como en efecto acaba de mencionar a Adalberto Zambrano Barrios, que es uno de los mejores del país, cuidado y si no el mejor, Gerardo Castellanos Torres, doctor en economía, el licenciado politólogo Jesús Castillo, y mi persona, que tengo muchos años estudiando y ejerciendo la materia, tanto en el sector público como en el sector privado, porque en efecto soy empresario hace muchos años, y gracias a la planificación estratégica que he aplicado en mi empresa, gracias a Dios, hasta hoy hemos podido sobrevivir y seguimos adelante, sin presentar números rojos, sin estafar ni dañar a nadie, sin violar las leyes que están presentes, con todo y que son una camisa de fuerza, pero hemos podido sobrevivir gracias a que todo el equipo de trabajo, desde la mañana hasta que se retire en la tarde, trabaja en función de las tareas, actividades que marcan los objetivos que están establecidos entre todos. Néstor, ¿cómo planificar estratégicamente cuando, es decir, si la base fundamental de lo que tú planificas y de los escenarios futuros que tú construyes requiere información, una información que el gobierno hasta ahora no proporciona a nadie, y mucho menos al sector privado, que además es considerado políticamente su enemigo, no su adversario, sino su enemigo? Entonces, mira, ustedes los empresarios no saben en términos concretos cuál es la inflación, cuál es en qué porcentaje ha decrecido el país, los niveles, ya lo dijiste, de inseguridad sobre todo jurídica. Nadie sabía qué atenerse jurídicamente en este país, porque de pronto, bueno, mira, en este fin de semana corrió un rumor supuestamente sobre la detención de Mendoza y la intervención de Polar. Es decir, se corren demasiados rumores. Este es un país de rumores. Este es un país donde el rumor sustituye todo. Pues bien, ¿cómo hacer si ustedes no tienen información veraz y precisa de lo que está ocurriendo en la economía en el país? Pues no se puede planificar estratégicamente, si una de las bases de la planificación estratégica precisamente es la información para construir escenarios a futuro. Tú tienes razón. La información es fundamental, recogerla, ordenarla y aplicarla en los análisis FODA de las empresas, de tu familia, de mi familia, o del Estado, de una alcaldía, de una gobernación, son fundamentales.
La Constitución dice, el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía. Si el Estado está fallando en ofrecer información, la iniciativa privada, que tiene tanto o igual responsabilidad, debe procurar lograr obtener la información por otros medios. Nosotros sabemos que hay mucha deficiencia en la información, por ejemplo, del Banco Central. No, sin embargo, estamos trabajando con otros marcadores, con otras referencias, que no serán oficiales, correcto, no son oficiales, pero son los que tenemos y no podemos dejar de planificar porque el Banco Central no ofrezca una información. Seguimos la planificación, a lo mejor no como debería ser, pero indudablemente que la hacemos con indicadores de referencia. Sí, pero yo creo que, perdona que, primero voy a señalar lo del evento, porque luego no está de más insistir en lo que Ender anotaba. Digo yo, porque no tan conocedor de la materia, pero sí por intuición. Pero voy a plantear, mira, presenta foro Perspectivas Económicas 2016, ya tiene su plan estratégico. La propuesta país, el jueves 3 de marzo, en el auditorio de la Cámara de Comercio va este evento, es de 8:30 de la mañana a 2:30, y va a tener como ponentes en el plano, en el entorno económico, en tiempos de emergencia, el doctor Gerardo Castellano Torres, en microeconomía, el licenciado Jesús Bastillo Molleda, entiendo que es politólogo, ¿no? Politólogo, correcto. Politólogo, sí. Esto es un tema difícil, la microeconomía, ¿no? Sí. Me parece. El plan estratégico, su mejor herramienta de productividad, conozca por qué y cómo iniciarlo, cuáles son las oportunidades para usted este año. El ponente doctor Néstor Rincón, y el modelo de planificación estratégica en el sector público, ponente economista Alberto Zambrano, que ha venido trabajando en este tema durante muchos años, es un ponente casi obligado en este tipo de eventos. Dice, con planes estratégicos bien ejecutados lograremos el éxito del país, sus empresas y ciudadanos. El cupo es limitado porque la entrada son 5.000 bolívares y obviamente se entregará un certificado de asistencia. Usted puede hacer la inscripción a través de www.propuestapaís.org. Y ya lo sabe, este es un evento interesante el día 3 de marzo en la Cámara de Comercio de 8:30 de la mañana a 2:30. O sea que usted va a tener poco tiempo, va a tener unas 4 horas para que oiga a estos ponentes, que algunas cosas importantes tienen que decirle. Pues bien, resulta que yo, como te decía, no soy, digamos, un manejo del asunto, pero yo digo que esta es una propuesta de plan estratégico para que lo ejecute alguien distinto al gobierno actual. Quizás a nivel nacional tú tengas razón, pero no se justificaría, por ejemplo, que los alcaldes y gobernadores no lo estén haciendo, porque ellos son autónomos en sus regiones y en sus municipios. ¿Tú sabes cuál es el único plan que hay en el ministerio? Si tú entras a la página del Ministerio de Planificación de Maracaibo, donde nosotros vivimos. De Maracaibo. Sí, de la ciudad de Maracaibo. De la alcaldía de Maracaibo. De la alcaldía de Maracaibo. ¿Tú sabes lo único que hay allí? Un censo de los boneros del casco central del año 2000. Ese es el plan. ¿Tú no crees que sea que los dirigentes, esos cargos tan importantes, no hayan tenido oportunidad de conocer lo de la planificación? O sea, que eso les haya algo extraño. Un arzobispo de Estados Unidos, en un acto de grado de unos estudiantes al que yo asistí, decía, el problema del mundo es que su dirigencia política está muy mal preparada, pero eso se agrava en los países latinos. Falta definitivamente una preparación en materia de políticas públicas, en materia de gestión, de planificación de la dirigencia, no solamente para aplicarla, sino para entender las bondades, los beneficios que trae una buena gestión. Porque la buena gestión es la que ofrece los buenos resultados. Y si tú ves gobierno tras gobierno, no el actual, sino ya desde hace mucho rato, ofrecen resultados muy negativos. ¿A qué se debe eso? Fundamentalmente una mala gestión. ¿Mala gestión qué significa? Una mala administración de los recursos.
Y la mala administración de los recursos se debe fundamentalmente a que no hay una planificación de cómo se va a hacer esa ejecución. Hay mucha improvisación, hay mucha corrupción y los resultados entonces en consecuencia son muy malos. Ahora, Néstor, ¿tú no crees que el concepto mismo de planificación, bien sea planificación normativa, la planificación situacional, es decir, cualquiera que sea la modalidad de planificación, ¿tú no crees que ese concepto pasa por una profunda crisis en virtud de que, hablando de Venezuela, el país está inserto en el reino de la incertidumbre? La incertidumbre me impide a mí contabilizar el futuro, poder más o menos cuantificarlo, medirlo y colocarlo en un escenario posible, porque cuando hay incertidumbre, nadie sabe cómo se van a comportar los actores. Pero te estoy diciendo que la información es muy importante. Es decir, si yo no sé cómo se va a comportar el actor gobierno, porque además el actor gobierno está persuadido de que los enemigos del país son los empresarios, entre otros, el imperio, el Departamento de Estado, los opositores, que son unos lacayos del imperio. Si yo no sé cómo se va a mover y cómo se va a comportar en el futuro ese actor, bien, mal puedo yo planificar el futuro, mal puedo yo planificar un escenario con certeza en el futuro, porque lo que está liquidado en Venezuela son las certezas básicas, fundamentales. Es decir, yo no sé cómo se va a comportar el actor gobierno dentro de una semana. Ya vimos cómo se ha comportado en estos días. No reconoce la Asamblea Nacional, no se reconocen los resultados del 6 de diciembre, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que parece ser que es el gran suprapoder en Venezuela, no para resolver los conflictos, sino para agravarlos. Tenemos un escenario difícil de poder pronosticar a futuro, porque yo no puedo contabilizar ni siquiera lo que va a ocurrir mañana. Aquí se habla de que el presidente puede salir, de que 6 meses es demasiado para Maduro y puede salir en cualquier momento, porque la gente dice, la prensa, que mucha gente ya está harta de esta situación, de que no aguanta más. Inclusive, últimas noticias llegó hasta el descaro de proponer a la gente una metodología para poder soportar las colas. Últimas noticias, que es un periódico oficialista. Imagínate tú lo que ocurre en este país. Entonces, ¿cómo voy a contabilizar yo el futuro si yo no puedo? Pero es peor no hacer nada. Y mucho peor aún, no tener una propuesta de solución. Decía Luis Vicente León en su artículo de prensa el domingo pasado en un diario nacional, que el gran reto de la oposición era precisamente presentar una propuesta concreta de solución a la crisis económica y que estaba en deuda. Textualmente del artículo de opinión del diario El Nacional del domingo pasado, Luis Vicente León. Y si tú lees otros analistas, observan lo mismo. La Asamblea Nacional, que es uno de los órganos del Estado, y aquí dice el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo económico de la economía del país, el desarrollo económico del país. Esa fórmula es la que han aplicado Medellín, Guayaquil, Barcelona, muchísimas ciudades de Asia, de la India, algunas de Estados Unidos, obviamente. Pero, Néstor, me da la impresión de que tú estás, yo no sé, te confieso que tú estás como, por ejemplo, no sé, este plan, la propuesta es una propuesta local. No, es un plan nacional. Pero es que me estás hablando de Medellín, me estás hablando de Barcelona y me estás hablando de Curitiba probablemente, y resulta que el comportamiento de la sociedad colombiana y su modelo político es absolutamente diferente al nuestro. En esos países, en esas ciudades hay una autonomía de los alcaldes que les permite tomar decisiones sobre hechos que tienen que ver con la ciudadanía. Aquí en Venezuela, el elemento de política económica que conocemos es el presupuesto, y el presupuesto del ingreso viene situado constitucional, y resulta que las actividades que antes podía hacer el municipio para tener recursos no los tiene. Por ejemplo, PDVSA debe darle lo que le corresponde al municipio, no como dádiva, sino por cuestiones impositivas, y no se los da. En fin, hay un modelo de económico y de social que no permite que la planificación tal como tú la concibes y que ha tenido éxitos de tus empresas y fuera de tu empresa, se aplique. Y yo te iba a comentar cuando Ender te hablaba de las cifras, que en estos días, ahora no recuerdo el nombre del Premio Nobel de Economía,
él señalaba que, entrevistado por Andrés Oppenheimer, un entrevistador de alta factura, él le decía que qué le proponía a él a los países de América Latina, que los ve tan difíciles. Y él le dijo que mejoren sus sistemas estadísticos para que la información que tengan sea una información suficientemente confiable para que no puedan divertir esfuerzos en otras cosas e ir a lo medular. Por ejemplo, él preguntaba si es verdad que en estos países la pobreza es real. Entonces dice, sacaba cuenta y decía, bueno, ¿que acaso Venezuela tenía agua, tenía luz, tenía esto, el transporte y tal? Y no se podía considerar que el conjunto tuviera tanta pobreza como las estadísticas decían. Pues bien, tú sabes perfectamente bien que es necesario contar con una información de primera mano para poder planificar. Sí. Ahora, pero si tú me dices a mí, yo creo que estás tú poniendo por delante lo que tú crees, pero el Estado, alguien tiene que darte información. Por ejemplo, cuando yo en un momento de mi vida tenía que hacer algún tipo de investigación, y yo, como trabajaba en investigación agrícola, yo necesitaba información del Ministerio de Agricultura y Cría, pero el Ministerio de Agricultura y Cría era parte del gobierno, y yo tenía la información allí. Yo iba para poder colocarla, darle veracidad a mi cifra al informe del Banco Central, y con eso tenía una idea de lo que pasaba. Ahora, ni el Ministerio de Agricultura y Cría, ni el Ministerio de Industria, ni el Ministerio de Economía, ni el Banco Central, ni el Instituto Nacional de Estadística, nadie te da información. Entonces, y a lo mejor tienen ustedes una respuesta, y esto es interesante, ¿cómo hacen ustedes para planificar si no hay datos estadísticos confiables con los que tú puedes operar? Sí, yo insisto y coincido en que la información estadística es fundamental, sobre todo para las proyecciones de lo que tú vas a hacer como empresa o como familia o como Estado. Pero no podemos descargarle la carga de responsabilidad que tienen los municipios y los estados en cuanto a la planificación de sus políticas públicas, porque la tienen. De hecho, la Constitución Nacional dice y establece un Consejo de Planificación de Políticas Públicas del Estado Zulia, de cada estado. Hay una ley de consejos locales de planificación, y eso no está funcionando, sino que cada municipio y cada estado está improvisando. Y no podemos, no debemos quitarle la responsabilidad que tienen en esa materia los gobernadores y alcaldes. Por cierto, que en Barcelona, España, el gran boom de Barcelona, a partir de 1988, se produce por una reunión de planificación estratégica con ocasión de las Olimpiadas en Barcelona, allá donde vive Messi, donde vive Shakira y todas esas personalidades. Era una ciudad más, Barcelona era una ciudad más de Europa. Y un grupo pequeño, como de 12 personas de allí, de la localidad de Barcelona, entre ellos el director del puerto, el alcalde de ahí local y unos empresarios que no llegaban a 5 o 6 personas más, se reunieron por primera vez para hacer el primer plan de desarrollo metropolitano de Barcelona. Y ellos identificaron pues las fortalezas, las debilidades que tenía la ciudad, y probablemente hasta no tenían toda la información completa, estadística. Sin embargo, hicieron el primer plan. Quiero informarles que allá donde vive Messi, el gran futbolista, o Shakira, la gran cantante, han hecho 5 planes metropolitanos de desarrollo y han ejecutado más de 6.000 obras. Y Barcelona subió en el ranking de ciudad de mayor desarrollo de Europa, del puesto 12, 11 al puesto 6, solamente superada por Londres, París, Zúrich. O sea que tú crees de verdad, y eso me interesa que lo manifiestes, ¿tú crees de verdad que el desarrollo que Barcelona presenta hoy se debió a que un grupo de tipos se reúnen y ponen en ejecución la propuesta de plan estratégico? Sin ningún temor a dudas, después fueron creciendo, se sumaron otros empresarios, otros alcaldes. Pero fíjate lo siguiente, lo hicieron en los 80, ¿verdad? 88, antes sí. de los Juegos Olímpicos. Y hacia atrás, ¿por qué no se habían reunido esos empresarios? ¿Qué pasaba antes en España? Bueno, la planificación estratégica la usaron primero los alemanes, los japoneses, los norteamericanos, y hace 70, 80 años, las grandes empresas como General Electric, etcétera. Y después la han venido asumiendo países más modestos como Chile,
que en Latinoamérica está encabezando los países más exitosos, está a punto de ser considerado como un país, pero es que yo, y otras ciudades, es ¿no? que Néstor, yo lo que quiero es lo siguiente, a mí me interesa, me gusta la conversación porque y voy a tratar de llegar hasta allá, me da tiempo de llegar ese día. Pero fíjate lo siguiente, sobre ese tema hasta podríamos tener una buena conversación, porque uno de los grandes proponentes de la planeación estratégica fue el Grupo Consultor de Boston, lo empezó a manejar de esa manera. Lo que no excluye a que, por ejemplo, Jack Welch, que era presidente de General Electric, dijo que yo no acepto la planeación estratégica, porque el problema de la planeación estratégica tiene que ver fundamentalmente con información. En esas grandes empresas que tú controlas, un conglomerado, pero en la sociedad venezolana, hoy, por eso te lo planteo hoy, yo no le estoy quitando, no estoy tratando de resolverle los asuntos a los alcaldes y gobernadores que han fracasado justamente porque no se dotan del mejor conocimiento para su trabajo, y creen que solamente con el clientelismo y el asistencialismo pueden avanzar en una sociedad que altamente polarizada les permite seguir a un grupo de incapaces gobernando. Eso no hay duda. Pero resulta que antes del 80 y hasta el 75 por lo menos gobernaba un señor llamado Francisco Franco, ¿era que se llama? Sí, claro. Francisco Franco. Franco tenía una política de cerrarse en España. En España. Se cerró hacia atrás, no entraba lo malo, pero tampoco entraba lo bueno. Y luego, con la apertura que se da con la muerte de Franco y los sucesivos cambios, entonces es posible avanzar. Entonces lo que te lo planteo yo es que con un gobierno como el que tenemos, yo preferiría que el esfuerzo si fuese mayor hacia tratar de modificar el cambio para que el modelo económico y social pueda ser mucho más amplio. Pero es que lo podemos lograr cuando tú haces el análisis de la fortaleza, de las debilidades, de las oportunidades, de las amenazas. Ese análisis FODA nacional o regional o municipal vas a detectar justamente esas debilidades y las amenazas. Y si una debilidad es que no tiene la información, pues entonces se activa el mismo plan para obtener la información referencial. Yo siempre he tenido una distancia pero no contigo en particular, sino con toda la gente que habla de planificación. Te lo voy a graficar así. Entre lo que se planifica, lo que se ejecuta y los resultados, hay una distancia más o menos grande. En Venezuela, esa distancia entre lo que se planifica y los resultados es demasiado grande. Porque no se hace la planificación. Es demasiado grande. No existe planificación en Venezuela. En esa distancia que hay, entra la indeterminación de las incertidumbres y las expectativas de los actores. Entonces se distorsionan. Los resultados que se logran son casi siempre, por no decir en el 100%, distintos a lo que se planificaba. No, son muy malos. Los resultados son muy malos porque no hay ninguna planificación, sino mucha improvisación. La dirección de posgrado tuvo un director de posgrado de economía de la Universidad Universidad del Zulia. Un director Zulia. excelente, un muchacho, un gerente extraordinario, un amigo nuestro, David Chávez. David Chávez, embuido de la cosa de la planificación estratégica, hizo su proyecto y se lo fue a plantear en aquel entonces a la gobernación del estado Zulia. El gobernador, no me acuerdo quién era entonces, no tenía la menor idea de lo que era la planificación estratégica. Y le dije, ¿y dónde vamos a poner la sala y las computadoras y los hombres vestidos de blanco y la sala situacional? ¿Qué es eso? Y ahí nos retiramos. No se puede hacer. Con esto no nos vamos a retirar, pero vamos a tener la oportunidad de que Néstor nos vuelva a dar la actividad ese día, porque estamos terminando ya. Y entonces, pero de todas maneras, no te preocupes. Cuando tú puedas y tengas tiempo, no solamente con este tema, sino con cualquier otro tema, te viene que a nosotros nos gusta conversar contigo. Muchas gracias, muy amable. Y cualquier cosa que necesites de nosotros para promover el evento, cuenta con eso. Muchas gracias. Sabemos que aquí la gente que está es de primera calidad y sabemos que detrás de este foro está el IGES, que es un excelente instituto, y está su director, que es uno de los más brillantes economistas zulianos. Y entonces, bueno, perspectivas económicas 2016, entorno económico, microeconomía, el plan estratégico, el modelo de planificación, Alberto Zambrano Barrio, Néstor Rincón, Castillo Molleda y Gerardo Castellano Torres, el jueves 3 de marzo. En la Cámara de Comercio. Es de 2:30 5.000 bolívares a 8:30. 5.000 bolívares, que no es mayor cosa. ¿Y los teléfonos? Los teléfonos, díganlo ahí. 935-4404, 0261, porque nos están viendo fuera del país, 935-4404, y el celular es 0412-642-2393. Y la página www.propuestaspaís.org. Néstor, para que te despidas, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad, al canal también, Global TV,
a su presidente Guido Briceño, amigo de toda la vida. Tenemos que construir la solución de la crisis que atraviesa nuestras empresas, el ciudadano común, el país. Tenemos que construirla entre todos. Esto no es un asunto solamente del gobierno. La Constitución es muy clara, dice el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional. Nos está haciendo una exhortación la Constitución a todos, y nosotros, como expresión de esa iniciativa privada, estamos promoviendo, difundiendo lo que a nuestro juicio es la única solución a la crisis, que es que armemos los planes estratégicos, definamos los objetivos aquí en Maracaibo, en el estado Zulia, en cada estado y en el país. Que falta información, no hay duda de eso. Que van a haber otros obstáculos, tampoco hay duda. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Ya los diagnósticos están claros, hay una grave crisis y lo que tenemos es que comenzar a actuar para ir buscando la solución, definir cuáles son los recursos con los que contamos y de inmediato proceder a actuar. Bien, amigo, fue Néstor Rincón, con él conversamos, seguramente seguiremos conversando a futuro, pero ahora nos vamos a la pausa. Aquí seguimos, amigos, y aquí, aquí seguimos, aquí seguimos. Sí, señor. Mira, hay varios mensajes. Dígalos. Dice, buen día, queridos amigos, un saludo, me encanta su programa. Mira, es el colmo que en el parcelamiento Rafael Urdaneta, parroquia San Isidro, en una casa llega una patrulla en horas de servicio y deja de trabajar para andar enamorando y con la patrulla estacionada en el patio de la casa que llega a visitar a la muchacha. Un policía enamorado. Romeo. Un policía enamorado. Ese es un Romeo. Un Romeo. Seguramente la muchacha se llama Julieta. Seguramente. Pero no tiene problemas familiares. Sí. Problemas familiares tienen los señores que denuncian que uno de los policías detenidos el fin de semana, creo que fue, por un grupo por el 6CPC, que no se sabe efectivamente, porque las informaciones son contradictorias en algunos casos, no se sabe efectivamente qué fue lo que pasó. Lo cierto es que el señor, aparentemente al policía lo sacan con vida de un destacamento policial y luego aparece muy golpeado y supuestamente con señales evidentes de tortura, aparece en una clínica y los que lo llevan señalan que murió por un infarto cardíaco. Y este caso del robo masivo que hubo en la avenida 5 de Julio con la 3E es un robo muy extraño. Los tipos entraron, 17 o 12 tipos entraron a robarse unos cauchos y unas baterías y unos repuestos. Y yo creo que los tipos que roban en Maracaibo a diario baterías, cauchos y repuestos se exponen menos y roban más. Sí, como ahí me robaron ayer el reproductor del carro. Ayer le robaron a Arenas el reproductor de su carro, a plena luz del día y en la avenida Delicia, frente a Delicias Norte. Allí dejó su carro, entró al cajero y cuando los tipos salieron cuando Arenas salía todo estaba listo. Pero digo, ese es un robo por cuando menos extraño. A menos que el robo haya sido en otro lugar, no a los carros, sino a otros sitios. El objetivo haya sido otro. O haya sido otro. Y luego aparece una camioneta sustraída del estacionamiento en perfectas condiciones y se dice que la camioneta que le están atribuyendo robar a este caballero también andaba rodando. Y entonces, ¿qué clase de ladrones son estos que, sabiendo que ese fue un escándalo público, el robo a ese apartamento, el tipo anduviera en la camioneta? Sí, hay cosas que no encajan. Pero nadie investiga, aquí nadie investiga nada. Aquí, claro, investigan cuando llegan a algún punto donde no se puede seguir investigando porque pudiera estar vinculado a alguien que no debe estar vinculado, entonces se echan las cosas hacia atrás. Mira, a propósito de eso, aquí no se investiga el artículo de Padrón ayer en el Nacional. Leonardo Padrón. Leonardo Padrón, sí, lo pueden leer, léanlo porque es toda una historia de lo que no debe ocurrir en Venezuela, especialmente lo que tiene que ver con el maltrato a otros. Y cuando es mujer, mucho más todavía. Y si hay antecedentes que la señora no estaba ni siquiera allí cuando los abucheos a la señora esposa del presidente de la Asamblea Nacional saliente, mucho menos, ella ha demostrado fehacientemente que ella no estaba allí. Además, no se puede maltratar a una persona por abuchear a otra. Y menos mal que esa señora no juega con el Magallanes
cuando vayan a Caracas, porque en Caracas abuchean a todos los jugadores del Magallanes, incluso a un muchacho llamado Andy Chávez, lo abuchaban. Sí, claro. Sí, menos mal que Chávez no era familia de un diputado, de un presidente de asamblea. Mira, a esta señora le han hecho la vida de cuadritos hasta el punto que lo ha perdido todo. Trabajo, novio, vida. Perdió el novio. Y entonces en estos días de los enamorados ella... No tuvo que regalar nada a la pobre mujer. Mira, De verdad que leer el artículo de Leonardo Padrón esta semana crea irritación. Irritación contra los que tienen en sus manos toda la capacidad para maltratar a otros. Arena, yo quería... hay dos noticias que están allí que hay que verlas, ¿no? Una, bueno, primero lo de la emergencia económica. El gobierno pudo haber colocado la emergencia económica, ponerla en práctica cuando quisiera. Además, el presidente tuvo año y medio con leyes habilitantes que pudo también haber resuelto los problemas del país, pero ya se sabe que el presidente está poco interesado en resolverlo. Pero sí hay una cosa que empieza a preocupar. Las reservas internacionales están muy mal, ¿no? Están malísimas. Dicen que por ahí andamos liquidando el oro. Dicen, no me consta, pero dicen que están liquidando el oro. Pero lo que sí me consta es que, por ejemplo, Eulogio del Pino le planteó a los acreedores de PDVSA una reestructuración de la deuda. A los chinos estamos pidiendo pero 2 años gratis. Esa es otra cosa. Eulogio del Pino planteó la reestructuración de la deuda de PDVSA. Cuando uno reestructura una deuda es porque uno no tiene cómo pagar el compromiso que hizo de pagar intereses más capital. Entonces uno quiere reestructurar y dice, yo quiero que ahora me cobren nada más por 2 años, 3 o 4 o 5 años, me cobren nada más que los intereses. Y no voy a hacer abonos a capital. Eso es una manera. Pero ¿por qué lo va a hacer uno? Porque no tiene cómo pagar. ¿Y por qué no tiene cómo pagar? Porque el petróleo, que es el que manda la cosita rica de las divisas y los dólares, está muy malo. El dólar, el precio está muy bajo y no nos alcanza. Y no tenemos para importar alimentos y medicina. Y además de eso se comenta, esto también se comenta mucho, que Venezuela fue a pedir a los chinos 2 años de gracia para no pagar. Pero los chinos están exigiendo, como yo decía en el pasado, los chinos están exigiendo que como el petróleo bajó de precio y el préstamo hay que amortizarlo, con petróleo más o menos a 40, que era como cuando el petróleo estaba a 100 o a 60 o a 70, los chinos lo compraban a 40 y la manguangua era que pagaban con petróleo a 40 y ellos vendían a 100 o a lo que fuera, a precio comercial. Ahora, como el petróleo bajó, el petróleo venezolano, los chinos dicen que le envían más petróleo en vez de 300 o 400, que le envíen 800. Y los chinos también tienen sus dificultades económicas que tendrán que ir resolviendo poco a poco. Yo no sé si los hermanos chinos, porque hay que hablarlo así, los hermanos chinos están dispuestos a seguirnos prestando y a reestructurar la deuda o a dar años de gracia. Pero lo que sí está claro es que Venezuela está prácticamente ya reconociendo el default. Sí, ya lo está reconociendo y decían que no, y ahí está. Y obviamente... entonces hay que esperar qué es lo que va a hacer el presidente Maduro, porque se supone que si el país no tiene dinero, mira lo que tenía que hacer, cerrar embajadas, impedir los viajes al exterior, dejar de estarle dando ayuda a privados y públicos en el exterior, dándole petróleo y gasoil a la gente de Nueva York, a la gente de Boston, a Cuba, a los cubanos y a los nicaragüenses, y entonces resulta que lo que tiene que haber es un plan de austeridad que hasta por cuestiones simbólicas, el presidente de la República, vista la situación crítica que hay, se baja el sueldo un 10, 15, 20% y los ministros también. ¿Y los ministros también? Ajá, y también se eliminan los viajes al exterior y van 2 personas o 3 personas, pero eso no se ha dicho. Hay una emergencia económica, pero la entienden de otra manera. La emergencia económica, en el fondo, lo que busca es para controlar más la economía venezolana, porque ellos creen que el asunto sigue siendo la distribución. No hay distribución si no hay producción. Entonces, de nada vale que el Tribunal Supremo de Justicia haya decidido lo que decidió, porque no hay en el decreto de emergencia posibilidades reales de resolver los asuntos que tiene el país por delante. Eso es lo malo. Aquí, fíjate, y la gente lo interpreta así, la gente de común, es decir, la gente que todos los días tiene que pisar la calle y salir a trabajar, dice, este gobierno ha fracasado, por favor, libérenos a nosotros de esta cuestión, dice este amigo que nos escribe. Aquí en Villahermosa, Pomona, llegó un chorrito de agua como a las 5 y duró 30 minutos y entonces, buenos días para Roja y Arena, mi nombre es Samuel, ya no aguantamos esta crisis, no alcanza nuestro dinero, Cristo Jesús los bendiga. Y aquí me dicen que no han podido seguir a Global TV por internet. Bueno, eso es normal. Todos los días. Eso es normal. Eso ya es normal. Eso es ciertamente normal. En Venezuela la internet no es tan buena como mucha gente cree y mucho menos como dijo el ministro último que dijo que estábamos volando en la internet.
se nos están volando los sesos. Ayer en mi casa la internet llegaba 1 minuto y se iba 10 minutos. Y así estaba hasta que yo dije, bueno, esto es imposible. Pero ayer en Venezuela las comunicaciones estaban verdaderamente terribles. Oye, sí, increíble. En todas las operadoras. ¿Viste? Mira, tenemos en la línea telefónica a Manuel Isidro Molina, un periodista venezolano de los más conocidos del presidente, fue el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas. Y tienes un blog que de verdad que es uno de los mejores blogs, porque Molina es un periodista dedicado y atiende los asuntos desde su particular óptica. Nos informa y vaya la manera que tiene Molina de informar. Ha dicho unas cosas que a la larga se han demostrado que es cierto. Fíjate que el primero que anunció en una de las páginas o en su blog la enfermedad del presidente fue Molina. y ha anunciado otras cosas que también no ser verdad. Y ha anunciado también el mundo de los placeres. Pero de eso no vamos a hablar con Manuel Isidro. Manuel Isidro, ¿cómo está? Hola, buenos días. Un gran abrazo para este dúo combativo y dinámico. Y gran saludo para toda la audiencia del programa y a la comunidad zuliana y occidental en general. Mira, Chiro, por ahí estuvo la decisión del Tribunal Supremo con respecto al decreto de emergencia económica. Algunos dicen que la oposición jugó técnicamente mal porque no atendió los lapsos que la Constitución señala al respecto. Y obviamente el decreto, según el Tribunal Supremo, está en total vigencia, pero no hemos visto los efectos del decreto. ¿Qué crees tú que realmente pasó allí? Bueno, mira, yo creo que la Asamblea Nacional procedió correctamente en el lapso de 8 días que establece la Constitución, y que lo que hizo el Tribunal Supremo fue darle el palo a la lámpara. Debo explicar que, bueno, gracias a esa huella que dejó Aquiles Nazoa, esta expresión del palo a la lámpara es muy caraqueña. Del tiempo de la colonia, se iluminaban las casas en esa época con velas de cebo, que era importado, y nada más la tenían la gente pudiente de la comarca, ¿no? En la pequeña Caracas, pues, era colonial. Entonces, el palo a la lámpara era una actividad delictiva, que era que cuando los asaltantes llegaban a robar las casas, si habían fiestas o simplemente para hurtar, para robar, lo primero que hacían era darle un palo a la lámpara para que todo quedara oscuro. Por eso yo utilicé esta semana esa expresión, palo a la lámpara, le dio el Tribunal Supremo al sistema democrático en Venezuela. Creo que esto es una decisión muy peligrosa, porque simplemente demuestra que el Ejecutivo, a través del Tribunal Supremo de Justicia, con esa mayoría que terminaron de fraguar con la elección abrupta y mañosa de los últimos 13 magistrados que ingresaron en diciembre, pues lo que se propone es prácticamente maniatar y prácticamente hacer nugatorias todas las actividades y potestades de la Asamblea Nacional, lo cual es muy peligroso. Yo creo que estamos al comienzo de un golpe institucional desde el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, Manuel Isidro, si la decisión del Tribunal Supremo, que fue por unanimidad de la Sala Constitucional, uno de sus miembros o varios de sus miembros no cumplieran con los requisitos que la ley establece para ser magistrado, esa decisión de la Sala Constitucional quedaría nula. Mira, no sé, habría que consultar jurídicamente eso, pero creo que no, porque si varios magistrados de esa sala o de cualquier otra sala incurren en lo que incurrió el abogado Rondón Haas, que fue destituido como miembro del Tribunal Supremo de Justicia hace varios años, destituido por la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque él falsificó credenciales de un supuesto posgrado en España, el doctor Rondón Haas. Entonces,
automáticamente él quedó destituido por haber falseado la verdad y haberle mentido a la Asamblea Nacional que lo escogió. De manera que si se revisan las credenciales de los 13 magistrados que fueron designados en diciembre pasado, si alguno tuviera esa condición de falsedad, pues quedaría automáticamente destituido. Pero eso no inhabilita el pronunciamiento de la sala. ¿En qué sentido? Ponle que primero las decisiones son tomadas por mayoría. Y en todo caso, si estoy en 1 o 2 miembros de la sala, entonces de 7 quedan 5, todavía hay mayoría. O sea, sería algo muy precioso desde el punto de vista jurídico y no creo que sea inhabilitable. Mira, Manuel Isidro, acá hay una cosita, 2 cosas que quiero señalarte. Una es, ¿qué fue lo que verdad privó para que liquidaran al Banco Industrial, decidieran pasar sus activos y sus pasivos al Banco del Tesoro? Si hasta ahora se había hablado de que el Banco Industrial lo estaban reflotando y de que de repente viene la información. ¿Qué crees tú que pasó con eso? Bueno, mira, eso es prácticamente el colofón de lo que yo he venido denunciando desde hace años. Te agradezco la introducción sobre mi trabajo periodístico y mis análisis en la columna, porque yo no me voy por las ramas y no me gusta estar especulando. La situación del Banco Industrial de Venezuela es conocida, que quebraron el Banco Industrial de Venezuela. ¿Cuántas veces? Bueno, varias veces. Por cierto, no solamente en la era chavista, también en la Cuarta República el Banco Industrial históricamente vino siendo utilizado como caja chica. Pero eso no varió en la era chavista. Y entonces el Banco Industrial se convirtió en un centro de corrupción. Ahí hubo asignación masiva de recursos a las cooperativas, que el dinero que no retornaron, los cooperativistas que fueron beneficiados, entre comillas, simplemente eso fue un atraco a la nación. Luego no tuvo políticas acertadas para sostener la comercialización del banco en Nueva York, Miami y Curazao, que eran las 3 sucursales. Se le sumó una sucursal medio rara, que es el Banco Industrial Venezuela-Cuba, con sede en La Habana, que yo lo recuerdo en mi columna de esta semana a propósito de la liquidación del Banco Industrial. Eso fue una sucursal que fue manejada en secreto por el presidente Chávez. Ni siquiera esa sucursal le entregaba cuentas al directorio del Banco Industrial de Venezuela, porque eso lo comprobé con varios miembros y miembros del directorio. El directorio del Banco Industrial de Venezuela nunca supo qué pasó con los recursos que se destinaron y cómo se comercializaron, o sea, cómo se aplicaron esos recursos en La Habana. Eso es un secreto de Estado que tiene que investigar la Asamblea Nacional, por supuesto. Entonces, claro, un banco así iba directo a la quiebra. Es más o menos la misma experiencia de Banfoante. Lo que pasa es lo siguiente, que ahora, como pasan los activos al Banco del Tesoro, viene un secreteo y un enmascaramiento de todo ese desastre que es el Banco Industrial de Venezuela, para generar impunidad. Ya lo hicieron. Cuando metieron Banfoante en lo que hoy es el Banco Bicentenario, que fue aquel poco banco quebrado, bancos privados, metieron Banfoante precisamente porque era un desastre y se investigaban, iban a meter un poco de gente presa, pero como una característica del chavismo es garantizarle impunidad a sus delincuentes, eso lo hicieron durante 17 años y sigue siendo así. Entonces, ahí no va a haber culpable de nada. Simplemente están aplicando aquello que muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, liquidan el Banco Industrial y hay que olvidarse del expolio que hicieron estos bandidos en el Banco Industrial de Venezuela. Y lo peor es que ya no quedan más bancos para ponerlos allí. O sea, para que quiebren otros. Pero mira, exacto. Entonces ahora
el Banco del Tesoro recibe unas cuentas muertas, que bueno, comienza el penoso camino de actualizar esas cuentas, que eso tiene un costo contable pero altísimo. Yo por supuesto no soy contador ni especialista en eso, pero sé que ese manejo de las cuentas de los bancos quebrados genera un costo altísimo a los bancos que reciben esas acreencias y esas deudas además, porque ¿quién va a asumir las deudas del Banco Industrial de Venezuela? Mira, Chiro, cambiando el tema, porque eso lo vamos a seguir tratando más adelante, porque esto no, yo sé que con Columna lo vas a seguir tratando, pero por ahí hay una información que no sé si tú estás manejando, donde Jessy Chacón, a su llegada al ministerio, hizo unas denuncias, denunció a algunos de los que ahora llaman bolichicos, como por ejemplo Nervis Villalobos, y me cuentan que a Chacón lo sacaron del país casi como castigado para una embajada. Bueno, yo desconozco realmente el destino de Jessy Chacón, ¿no? Allí el problema es el caso de la empresa Derwin, que tiene los bolichicos, y eso están asociados con Nervis Villalobos y con otros funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, que hicieron una compra masiva de plantas y de equipos, de plantas eléctricas, de generación termoeléctrica, y otros equipos para el mantenimiento y la ampliación de la red eléctrica nacional, y resultó que aplicaron lo mismo que aplicó Osorio en el área de los alimentos, pues sobreprecios, altísimas comisiones en el exterior, bueno, un tinglado delictivo que tiene que ser investigado. Mira, para mí el problema no es el escándalo, porque ya la quiebra del país es un escándalo, la quiebra de las empresas públicas es un escándalo. Se trata es de hacer justicia, y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional tiene demasiado trabajo. Es decir, deben concentrarse en los casos macros, sin olvidarse, afortunadamente la corrupción no prescribe como delito. Entonces, en el caso de la empresa Derwin y de la industria eléctrica Corpoelec y sus filiales, esa es una investigación que debe adelantarse muy con pies de plomo, para que no se escape detalle, que eso no sea objeto del debate público escandaloso, del debate mediático, del bipartidismo del siglo XXI, de la MUD-PSV, pues, que andan dándose con las escuelas, insultándose y descalificándose y tal, sino que tiene que ser una investigación sobria, muy firme, atando cabos, para arrojar un informe definitivo que tiene plena prueba, según la Constitución, ante la justicia, que es la Fiscalía General de la República, donde reposa el monopolio de la acusación penal. Bueno, Manuel Isidro, vamos a dejarlo por hoy porque todavía nos quedan muchos días por delante, pero esperamos sí que la Comisión de Contraloría, que tiene mucho trabajo por delante, haga su trabajo como debe ser. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hablamos con Manuel Isidro Molina. Bueno, un gran abrazo. Gracias, muchas gracias a Manuel Isidro Molina, un gran amigo que conocemos desde tiempos aquellos cuando estábamos, hace mucho tiempo ya. Amigos, nos vemos mañana a la misma hora por acá por Global TV 65.com.